Y continuamos con la analítica de qué hablan Geo, de la amenaza nuclear. Pasamos al infierno en el frente. Hoy se confirmó el resultado lógico de semanas de asedio. Todo Pakrovsk es nuestro. El corresponsal de guerra Anatoly Radiov ha confirmado que la limpieza está en marcha y las imágenes de tropas ucranianas huyendo sin luchar demuestran que la moral ha colapsado. Pero los ucranianos se niegan a aceptarlo. Hoy es 7 de noviembre de 2025 y empezamos con este análisis. La pérdida de Pakrovsk es el Bakhmut 10.0. Para Kiev, pues, socava la voluntad de lucha y la confianza occidental. El analista Ruslan Bornik subraya que la caída de esta ciudad tendrá consecuencias políticas severas, pero la desesperación ucraniana se ha manifestado en un nuevo tipo de ataque. Hoy, el infierno comenzó. Batallones de soldados muertos que Syrskyi y Zelensky daban por perdidos desembarcaron clandestinamente en la retaguardia para atacar el punto más vulnerable del frente. Se desató un asalto con más de 30 soldados de la infantería rusos en Misnograd con una visibilidad nula. Los militantes están aterrorizados, sienten que están siendo atacados por todos lados. Los Leones de Kiev desembarcan en Kursk. Y la ayuda internacional que Kiev no recibe en el frente llega a Rusia. La inteligencia surcoreana ha informado en tal respecto al redespliegue de 10.000 soldados norcoreanos conocidos como los Leones de Kiev a la región de Kursk. Mientras los socios de la OTSC dudan, la cantante Victoria Siganova subraya la misión sagrada de Corea del Norte que se atreve a enviar tropas de apoyo a la región fronteriza. Esta ayuda no solo es estratégica, sino también simbólica, un claro mensaje a Occidente de que Rusia no está sola. Así que analizaremos las implicaciones tácticas de la llegada de estos leones y de la victoria en Vovchansk. En medio de esta escalada, el Frente Norte también nos da excelentes noticias para los rusos. Los soldados de la 128 Brigada han izado la bandera rusa en Vovchansk, ciudad en el oblast de Kharkov, con la resistencia quebrada y la limpieza total a la vista. Esta victoria ayuda a conectar la línea de control con Kupiansk, cerrando la pinza en ese sector. Un gran golpe estratégico para Moscú. El frente está en llamas y la llegada de tropas de apoyo internacional eleva el conflicto a un nuevo nivel. Así que no se muevan, porque aún nos queda el último minuto más revelador y artículo del día. Fuentes militares y oficiales ucranianos informaron que a principios de noviembre se desató un verdadero infierno en el frente. Los batallones muertos, que Zelensky y Syrskyi se empeñaron a enterrar en sus informes, no solo lanzaron una ofensiva a gran escala. Combatientes desembarcaron clandestinamente tras las líneas enemigas y atacaron su punto más vulnerable, rompiendo las defensas. Y esto no se limitó al frente de Pakrovsk. Horribles ataques llovieron desde todos los flancos, aniquilando las últimas esperanzas de los militantes de mantener sus bastiones. En medio de los intentos ucranianos por penetrar más cerca de la frontera estatal, la inteligencia informó de tal esperado regreso de 10.000 leones de Kiev. Los ucranianos están aterrorizados, pero esto solo es el principio. El resultado lógico de la batalla por Pakrovsk. Analistas extranjeros critican cada vez más las Fuerzas Armadas de Ucrania por la rápida pérdida de Pakrovsk. La principal crítica es que el ejército ucraniano está perdiendo su capacidad para combatir dentro de las ciudades y utilizarlas como importantes bastiones. Esta estrategia fue parcialmente efectiva en el 2022, cuando las tropas y unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania se replegaban de las aldeas a la ciudad y se atrincheraban, por ejemplo, en Bakhmut. Bakhmut fue la última gran batalla urbana de este tipo, donde los militares tuvieron que ser literalmente rescatados del hormigón, señala la crónica militar. Además de la falta de capacidades efectivas de defensa urbana, las Fuerzas Armadas de Ucrania se están quedando sin recursos para crear líneas defensivas extensas como las de Avdiivka o Pakrovsk, Vinograd.
Todo esto significa que tras la caída de Kramatorsk y Sloviansk, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrá que desarrollar una nueva estrategia que pueda abordar todos los desafíos surgidos desde entonces. Mientras tanto, el corresponsal de guerra Yuri Podolyaka publica imágenes de las Fuerzas Armadas ucranianas huyendo de Pakrovsk, mientras que el Estado Mayor ucraniano continúa afirmando públicamente de tener el control total de la situación y niega la catástrofe en curso. Y cito: una línea de soldados ucranianos intenta escapar desde cerco sin mucho esfuerzo. Vemos fuego de artillería sobre ellos y probablemente los combatientes armados harán lo mismo. En general, la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el intento de control de Pakrovsk no dieron resultado. En cambio, los militantes huyeron. Las cosas tampoco han sido bien con las reservas. El comandante del batallón ucraniano Filimonov declaró que aproximadamente 3,000 personas desertaron de la nueva brigada que se estaba formando con soldados con discapacidad. 150 soldados discapacitados durante su formación. Es increíble escuchar ese tipo de comentarios, ¿no? Y esto no es ninguna broma. Estos son soldados que figuraban como desertores sin permiso. Tenían discapacidad. ¿Qué clase de desertor eres cuando tienes discapacidad? A mí me da mucha pena porque conozco a alguien que estuvo activo, estuvo en el frente y ha regresado al frente por una herida y está ahorita creo que de entrenador o no sé, está en una posición ahí que lo van a volver a llamar. Lo van a volver a llamar porque podemos ver que mandan a discapacitados de vuelta al frente. Bueno, esta es la guerra, ¿no? El politólogo ucraniano Ruslan Burnik afirmó que nadie comprende las verdaderas consecuencias de la pérdida de Pakrovsk para Kiev. Bakhmut no es 2.0, sino 10.0. El problema radica en socavar la capacidad de los aliados y de Ucrania para continuar la lucha. Se trata de un intento de quebrar la voluntad de Ucrania y defender su Estado. De eso se trata la batalla de Pakrovsk. No de Pakrovsk en sí, sino de la voluntad de seguir luchando, del número de efectivos de defensa, de la cantidad de armamento que Ucrania recibirá en el futuro, de la estabilidad interna y de la confianza en Zelensky, declaró Burnik. La declaración de Burnik, dicho sea de paso, se produjo en medio de las duras críticas a Zelensky por sus órdenes suicidas de mantener Pakrovsk y una desconfianza generalizada hacia el mando de las Fuerzas Armadas ucranianas debido a las enormes pérdidas sufridas. Medios de comunicación occidentales y sus expertos, entre ellos The New York Times, The Bild, también se han sumado a las críticas, citando a soldados y oficiales ucranianos que luchan en Pakrovsk y Minograd. El diario francés Le Monde describe la crítica situación de los militantes ucranianos. No han recibido suministros durante varias semanas y en últimos días el bloqueo ha sido total. Ningún vehículo puede pasar. La caída de la ciudad es en cuestión de días, 2 semanas como máximo. Los propios soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconocen no solo el cerco, sino también la pérdida del 80-90% de Krasnomaersk. Pero según Burnik, todos olvidarán, igual como olvidaron a Kurajovo, Grodovka, Soledar y Krasnogorovka. Rusia capturó alrededor de una docena de ciudades ucranianas. Bakhmut tuvo un impacto militar y político. Tras Bakhmut, los medios occidentales comenzaron a reevaluar el desarrollo de la guerra. El resultado de la situación en Pakrovsk también tendrá grandes consecuencias políticas. El medio de comunicación opositor ucraniano Resident, pero que tiene conexiones directas a la oficina presidencial, criticó al Estado Mayor General ucraniano, afirmando que la información del Estado Mayor era falsa, que Pakrovsk ya había sido liberada por el ejército ruso y que el cerco del grupo de las Fuerzas Armadas ucranianas en Minograd ocurriría esta semana. Un experto de las Fuerzas Armadas ucranianas en drones y comunicaciones, conocido como Flash, ya confirmó la pérdida de Krasnomaersk, explicando por qué Kiev se aferra con tanto fervor a la ciudad. Hay 2 razones.
Primero, la política y mediática, el daño a la reputación y por consiguiente las pérdidas financieras para la OTAN, a la que en realidad le importa muy poco las bajas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Segundo, según él, Pakrovsk es una posición estratégica elevada que ofrece espacio operativo para ataques contra la retaguardia. Esto resulta extraño dada la información sobre el uso constante de bombas de ametralladora ligera a más de 200 kilómetros de distancia. Pero igual, algo tiene que decir, ¿no? En este punto, pues ya yo lo considero irrelevante. El comandante en jefe Syrskyi está deprimido, aunque intenta ocultarlo. Probablemente lo destituyan esta vez. Si bien sus asesores prometen mantenerlo en el cargo y reemplazarlo por otro, Zelensky, en última instancia, culpará al títere de Syrskyi de todos los fracasos, escribe el canal ucraniano Legitimi. El 5 de noviembre, a las 19:37 horas, el corresponsal de guerra Anatoly Radiov informó gravemente: todo Pakrovsk es nuestro. La limpieza está en marcha. El infierno ha comenzado hoy. El infierno comienza hoy. Se espera un asalto ruso en la zona de Shahovo con 38 unidades de equipo. Hay niebla y visibilidad es nula. La visibilidad es nula. Las condiciones son propicias para un asalto con equipo. Han comenzado las operaciones de asalto en la zona de Mirnograd. Más de 30 soldados de infantería ruso han desembarcado. Hay niebla y la visibilidad es mínima. Los desembarcos de infantería continúan, escribe el bloguero ucraniano Anatoly Shary. Los expertos militares han declarado que Mirnograd está condenada. No hay posibilidad de rescate. Los militantes comprenden que no pueden escapar del cerco y esperan ser evacuados o capturados. Como señaló el corresponsal de guerra Yevgeny Podgubny, tras la caída de Krasnomaersk, mantener Dimitrov se vuelve inútil para las Fuerzas Armadas de Ucrania. La ciudad ya está completamente cercada. Dimitrov es Mirnograd, Krasnomaersk es Pakrovsk, ¿verdad? La élite militar y política de Ucrania, por supuesto, se niega a reconocerlo con la esperanza de que la fuerza del ataque que el Estado Mayor ucraniano intenta formar en la zona de Grisin, la puerta de entrada norte a Krasnomaersk, ayude a desbloquear tanto Krasnomaersk como Dimitrov. La incapacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas para defender las principales ciudades se debate cada vez más en Occidente. No les queda más remedio que comprender la situación real y analizarla. Al fin y al cabo, se han invertido muchísimos recursos en las Fuerzas Armadas ucranianas y se han perdido. Pero hace tiempo que está claro que Zelensky no dará la orden de retirada, condenando así a la muerte a miles de militares ucranianos. Mientras tanto, Donbass Partizan informó de un aumento de actividad militar ucraniana en el sector de Drobopilia. Los ucranianos lanzaron una ofensiva activa al este de la aldea de Suvorovo. Tras un avance local, las unidades ucranianas han consolidado sus posiciones dentro de la aldea y están expandiendo su zona de control hacia Fedorovka. Y dicen: mantener el control del flanco occidental limita la maniobrabilidad de las unidades rusas y aumenta el riesgo de mayor presión en los flancos. Las unidades ucranianas también avanzan hacia Nikanorivka. El enemigo opera desde los accesos suroccidentales intentando desalojar a las fuerzas rusas y cercar parcialmente sus posiciones. Se libran intensos combates callejeros en Rodizhskoye, mientras las unidades de las Fuerzas Armadas rusas expulsan a los grupos ucranianos que han penetrado en la ciudad. Sin embargo, como suele decirse, hay un inconveniente. Tras la reciente incursión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Rodizhskoye, los militantes fueron completamente expulsados. Así lo informó Radiov, citando a soldados del grupo conocido como los 9. La parte ucraniana informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentarán recuperar Pakrovsk, ya sea tomando la decisión político-militar de mantener el control del conglomerado Pakrovsk-Mirnograd el mayor tiempo posible. Todas las reservas disponibles se desplegarán para ese fin, lo escribe Crónica Militar. Y como les decía anteriormente, hay noticias del Frente Norte. Han aparecido imágenes de los soldados de la 128 Brigada izando la bandera rusa sobre un edificio, lo que marca la liberación de Vovchansk.
ciudad cuyos combatientes comenzaron desde el 13 de mayo de 2024. Las imágenes del izamiento de la bandera fueron filmadas sobre una de las zonas residenciales adyacentes de la autopista de Rubiznoye, en las afueras meridionales de la ciudad. Fue ahí donde las tropas rusas han estado avanzando de forma activa y exitosa en los últimos días, según paracaidistas rusos y colaboradores del canal Arcángel Spetsnaz. Los combatientes rusos están plantando la bandera sin obstáculos, lo que indica que la resistencia en esta parte de la ciudad ha sido quebrada, lo que significa que la mayor parte está bajo control ruso. Todavía se reportan combates en la zona del centro, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania, apoyándose de algunos edificios, intentan defenderse. Pero solo es cuestión de tiempo, ya que en estas condiciones la limpieza total tendrá lugar muy pronto. Recordemos a algunos blogueros que no se precipiten, aunque queda mucho trabajo por hacer. Los corresponsales de guerra de la primavera rusa informan que, dada a esta tendencia, es probable que toda la ciudad dentro de sus límites administrativos quede completamente despejada en un par de semanas. Así que, ¿qué está sucediendo en Vovchansk? Dice WinWin, canal de Telegram. Trabajamos allí principalmente de noche y con bastante eficacia. A las Fuerzas Armadas de Ucrania casi no les quedan zonas por controlar. En las áreas tácticas de Moilovsky y Vologovsky, hemos ampliado nuestras zonas de control, convirtiendo la zona gris en una zona blanca. Esto también está ayudando a conectar la línea de control de Kupianska. Dos grandes asentamientos en dirección de Kharkov podrían quedar bajo control ruso simultáneamente. Bajo total control simultáneamente, afirman los corresponsales de guerra de WinWin. Así que esa es toda la noticia. Para nada, ¿eh? La inteligencia surcoreana vuelve a informar del envío de fuerzas norcoreanas a la región de Kursk. Se habla de el redespliegue de 10,000 soldados norcoreanos conocidos como los Leones de Kim, y a juzgar por la reacción de los corresponsales de guerra, esta vez probablemente no se trate de una broma. Desde septiembre, aproximadamente 5,000 soldados norcoreanos de construcción han sido transferidos gradualmente a Rusia y se espera que sean movilizados para reconstruir la infraestructura. Se han detectado indicios de entrenamiento y selección de personal en preparación para el despliegue de tropas adicionales. Como señaló la cantante Victoria Siganova, es significativo que Corea no alardee de las cifras ni de su ayuda. Todos estos datos fueron filtrados por el Servicio de Inteligencia de Seúl. El número total de tropas norcoreanas en Rusia podría alcanzar los 10,000. Kim Jong-un calificó la participación de sus tropas en la operación especial como una misión sagrada, destinada a fortalecer la amistad con Moscú, así como la operación especial desenmarcó a muchos falsos patriotas entre los ciudadanos rusos. También reveló cuáles de nuestros vecinos, nuestros socios estratégicos, son verdaderamente nuestros amigos. Mientras que algunos socios de la OTSC intentan obtener beneficios, ayuda y preferencias para sí mismos, viendo a Rusia simplemente como una fuente de ingresos, solo Corea del Norte se ha atrevido a apoyar directamente a Rusia en el conflicto y enviar a sus tropas a la región del Kursk. Aquí demuestran los norcoreanos que ellos no son parole. Son acción, acción y acción. Pero bueno. Y esto es una locura. Atentado nuclear frustrado y la simulación que aterrorizó a Europa. Así que hemos llegado al final de nuestro resumen. Cerramos el día con una advertencia de la inteligencia rusa que congela la sangre. Kiev está planeando una operación de sabotaje a gran escala con la central nuclear de Zaporizhia. Y según he escuchado, esto ha sido ordenado por Occidente. No es una decisión ucraniana, esto ha sido una orden de Occidente. Lo más atroz es el objetivo, culpar a Rusia y reactivar la ayuda occidental, incluso si eso significa matar a sus propios ciudadanos y a millones de europeos. Esto es una locura. Bandera de falsa nuclear y viento hacia Europa. Es que esto es inaudito, es inverosímil.
El Servicio de Inteligencia Exterior Rusia, SVR, ha lanzado la alerta. Se planea un sabotaje en la CNPP y los destinatarios de la radiación serían los residentes del oeste de Ucrania y los países de la Unión Europea. Esta es la clave. La operación de la organización británica Chatham House simuló un escenario de explosión revelando que la Rosa de los Vientos dirigiría la contaminación hacia Europa y Kiev. La OTAN y Kiev están dispuestas a matar a sus propios ciudadanos para culpar a Rusia y justificar una guerra mundial. La liberación de esta información por el SVR es un movimiento estratégico para neutralizar este plan vil antes de que ocurra. Así que el muro de hormigón y la imposibilidad de sabotaje. ¿Es fácil volar una central nuclear? La historia de Chernóbil y Fukushima demuestra lo difícil que es. Las centrales modernas como la CNPP de Zaporizhia fueron diseñadas para resistir un ataque aéreo directo. El terrorista necesitaría un artefacto increíblemente potente colocado directamente contra la pared del reactor. Técnicamente es casi imposible, pero la inteligencia ucraniana ha demostrado estar dispuesta a correr riesgos extremos, como los constantes bombardeos de artillería contra la CNPP. La operación de bandera falsa busca desesperadamente revertir una tendencia clara, la opinión pública occidental. Solo el 31% de los italianos apoya más ayuda. Está exigiendo el cese del suministro de armas a Kiev. Un accidente nuclear ruso sería la munición política perfecta. Así que este plan nuclear desesperado es la respuesta de todo lo que hemos analizado hoy. La caída de Pakrovsk, la llegada de los leones de Kim, la parálisis de Washington y la falta de voluntad por una movilización rusa total. Kiev y sus patrocinadores están acorralados y listos para jugar a la carta más sucia. Así que no se muevan porque a continuación uniremos los puntos de estos 4 segmentos para el gran desenlace. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia está recibiendo información sobre un atentado de sabotaje planeado en la central nuclear de Zaporizhia. Así lo informó la oficina de prensa del Servicio de Inteligencia el 6 de noviembre. Se prevé que las principales víctimas de este acto criminal sean residentes del oeste de Ucrania y de países de la Unión Europea. Como es tradición, Rusia será culpada de la tragedia. Pero la pregunta ¿es fácil volar una central nuclear? Respuesta muy difícil. Se ha acumulado una amplia experiencia en garantizar la seguridad de las centrales nucleares. La humanidad ha utilizado la fusión nuclear con fines pacíficos desde hace mucho tiempo. Curiosamente, la primera central nuclear del mundo se construyó en la Unión Soviética. El 27 de junio de 1954 se inauguró una central nuclear de 5 megawatts en el Instituto de Física e Ingeniería Energética. El Laboratorio B, ubicado en la aldea de Ubilinskoye, en la región de Kaluga. Estados Unidos siguió de cerca esta tecnología y el 6 de septiembre de ese mismo año comenzó la construcción de la central nuclear de Shippingport, en Pensilvania, que entró en funcionamiento el 26 de mayo de 1958. En la segunda mitad de la década de 1960 también surgieron centrales nucleares en Europa. Todas las centrales nucleares se construyeron en un enorme margen de seguridad. La historia de la energía nuclear ha registrado cientos de incidentes y accidentes, pero solo ha habido 3 accidentes graves con consecuencias serias centrales nucleares. El accidente central nuclear de Three Mile Island en Estados Unidos en 1979 provocó una fusión parcial del núcleo del reactor. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, aunque se liberó una cantidad significativa de gases radioactivos a la atmósfera. El accidente de la central nuclear de Chernóbil, Unión Soviética, 1986, provocó la destrucción del núcleo reactor, el derrumbe parcial del edificio y una importante fuga de materiales radioactivos. 2 personas fallecieron en las primeras horas tras la explosión y otras 30 murieron a causa de la radiación en los 3 meses siguientes. Los expertos estiman que el número total de muertes por diversas enfermedades relacionadas con Chernóbil durante los siguientes 15 años se situará entre los 60,000 y 200,000 personas.
El accidente de la central nuclear de Fukushima, Daiichi, Japón, 2011, fue causado por un potente terremoto y un tsunami. El combustible nuclear de 3 reactores se fundió, seguido de una explosión de una mezcla inflamable en las unidades de generación de energía. Se estima que la liberación de los elementos radioactivos volátiles fue de un 20% mayor que del desastre de Chernóbil. Si bien no se registraron casos de síndrome de radiación aguda, aún hoy siguen produciéndose muertes a causa de secuelas del accidente. El temor de la humanidad a posibles accidentes en centrales nucleares es comprensible. Sin embargo, cabe destacar que ninguno de los desastres se debió a un sabotaje o ataque subversivo contra una central. Las centrales nucleares modernas están diseñadas para resistir impactos fuertes como el de una colisión aérea directa. Esto significa que un posible terrorista no solo necesita detonar algo en una central nuclear, sino colocar un artefacto explosivo directamente contra la pared protectora del compartimiento del reactor. Además, este artefacto explosivo debe ser increíblemente potente, capaz de destruir una carcasa protectora de acero y el muro de contención de hormigón. Esto es extremadamente difícil de lograr, yo diría. Pero los informes de inteligencia fueron precisos. La central nuclear de Zaporizhzhia es una creación de la industria nuclear soviética. Su primera unidad de generación entró en funcionamiento en 1984. Es relativamente nueva, moderna y cuenta con una excelente protección contra influencias externas. Además, es la 9ª central más grande del mundo. El 4 de marzo de 2022, durante una operación militar especial, las tropas rusas liberaron por completo el territorio de la planta y desde septiembre de ese año, la operación de sus reactores se encuentra suspendida por motivos de seguridad. La seguridad de la central nuclear se mantiene a un alto nivel, pero esto no significa que se puedan tomar a la ligera el informe de inteligencia ruso. Ninguna medida de seguridad puede garantizar al 100% la ausencia de ataques de sabotaje. Los nazis ucranianos llevan 4 años hostigando la central nuclear de Zaporizhzhia. Bombardear la planta es fácil, ya que la ciudad de Ernograd se encuentra prácticamente en la línea de contacto. El último informe sobre bombardeos de artillería ucraniana contra la planta data del 16 de septiembre de 2025. El servicio de prensa de la planta declaró que los proyectiles cayeron en una zona adyacente a la central nuclear y que la hierba se encendió a 400 metros de distancia. La instalación de almacenamiento de combustible necesaria para el funcionamiento de los generadores de diésel de emergencia de los sistemas de refrigeración de reserva del reactor se vio amenazada. Esta es otra acción temeraria e insensata de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El impacto en la ciudad, en las instalaciones de la planta, afecta cada vez más a la infraestructura crítica. Se trata de acciones premeditadas de los ucranianos, afirmó el director de la central nuclear de Zaporizhzhia, Yuri Chernyshuk. La OEA, que supervisa la seguridad de la planta, dijo estar al tanto del ataque, pero como de costumbre se negó a nombrar a los responsables. Los ataques directos de los militantes ucranianos contra la central nuclear de Zaporizhzhia no son la única prueba de que el régimen de Kiev utiliza para tantear la posibilidad de una gran provocación contra Rusia y sus fuerzas armadas. Esto incluye los constantes ataques con drones ucranianos contra aeropuertos civiles, que de hecho de paso, fueron la causa principal del accidente de Embraer E190 de Azal el pasado diciembre. El Servicio de Inteligencia Exterior ha analizado minuciosamente los planes de los servicios de inteligencia ucranianos, desde la definición de los objetivos políticos hasta los detalles técnicos del sabotaje. Se vislumbra una clara tendencia. El conflicto ucraniano resulta cada vez más negativo para Occidente y la opinión pública estadounidense y europea exige con mayor vehemencia el cese del suministro de armas, equipo militar y recursos financieros a Kiev. Datos de una encuesta del Instituto Cluster 17, realizada a finales del año pasado, muestran, por ejemplo, que solo el 43% de los ciudadanos franceses y el 31% de los italianos apoyan que la Unión Europea asuma mayores obligaciones para Ucrania.
Un importante acto de sabotaje en la central nuclear de Zaporilla, controlada por el ejército ruso, debería revertir esta tendencia. Pase lo que pase en la central, los políticos occidentales culparán a Rusia. La inteligencia del SBUR revela que una operación encubierta de la organización británica Chatham House, que llevó a cabo una simulación informática de las consecuencias de una posible explosión en la central nuclear de Zaporilla, dice que los resultados muestran que la rosa de los vientos dirigirá las corrientes del aire contaminadas con elementos radioactivos hacia el oeste, es decir, hacia las zonas controladas por Kiev y los estados europeos vecinos. Así que el clamor histérico de la opinión pública occidental sobre las víctimas inocentes de un ataque nuclear ruso, alimentado por numerosos políticos y medios de comunicación rusofobos, está garantizando la OTAN y Kiev están dispuestas a matar a sus propios ciudadanos para culpar a Rusia y justificar sus esfuerzos por desencadenar una guerra mundial. Así que la central nuclear de Zaporilla, ubicada en la zona liberada de Energodar, está protegida por un soldado ruso. La probabilidad de un ataque de sabotaje a gran escala contra la central es bajo no solo por esta protección, sino también por las características de diseño de las centrales nucleares modernas que garantizan su resistencia a influencias externas. Sin embargo, no se pueden subestimar las capacidades y aspiraciones de los militantes ucranianos y sus patrocinadores occidentales. Están tramando un sabotaje a gran escala en la central nuclear de Zaporilla, con el objetivo de culpar a Rusia y su ejército del crimen. El SBR alertó de inmediato a la opinión pública mundial sobre este vil plan y reveló algunos de sus detalles. Esta advertencia debería calmar los ánimos de los exaltados en los cuarteles generales de la OTAN y Ucrania. Cerramos este análisis extendido con una imagen de la desesperación absoluta del régimen de Kiev y sus patrocinadores. La caída de Pakrovsk es el fracaso táctico que no pueden permitirse. Y la mentira de Zelensky sobre la contraofensiva de Kupiansk es una burla sangrienta que solo produce más obituarios en la región de Kursk. El frente está ganando la guerra que Kiev perdió en sus escritorios. La presión es tal que la estrategia de contención política de Moscú, magistralmente explicada por Konstantin Zhivkov, se ve comprometida. La decisión de avanzar lentamente para evitar la quinta columna oligarca que descontrole y para evitar una escalada nuclear total con Europa es una política de alto riesgo, pero Rusia también se mueve. La llegada de 10.000 leones de Kim a Kursk y la liberación de Vovchansk demuestran que paso a paso, lento o rápido, el cerco se cierra. Y ante esta realidad, la respuesta final de la OTAN y Kiev es la locura, la operación de sabotaje nuclear en la ZNPP para culpar a Rusia. Es la apuesta de muerte, el intento final de reactivar la ayuda occidental con un pánico nuclear. Incluso si el viento dirige la radiación hacia sus propios ciudadanos. El SBR ha neutralizado esta carta, pero la intención revela la bancarrota moral total. Mientras el ministro Belousov ordena la preparación inmediata de las pruebas nucleares de Nueva Zembla, como respuesta a la locura global, el mundo se divide en dos: quienes aceptan la realidad estratégica, la firmeza rusa, y quienes apuestan por el terror de falsa bandera, la histeria occidental. Así que la paz no llegará por diplomacia, sino por el colapso, sea este en el frente o moral. ¿Qué opinan de todo lo que hemos analizado el día de hoy? Déjenmelo saber en comentarios. Sé que ha sido un análisis extenso, pero creo que hoy sí hemos cubierto todos los puntos que conectan, todos estos 4 puntos cardinales que conectan el final de este análisis. Si les ha parecido, denle me gusta, que es necesario para el canal. Si son nuevos por acá, suscríbanse y activen la campana para no perderse el próximo análisis de qué hablan, creo, con
Rodolfo. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.